Muy buenas tardes. Bueno, el tema de la ejecución o realización de la garantía mobiliaria, desde luego que generó desde ayer bastante expectativa, bastante interés, porque precisamente es la forma en que se conceptualiza la materialización propiamente de esa garantía. Yo voy a dividir mi presentación primeramente en un antecedente más o menos teórico para poder llegar a algunos aspectos de tipo operativo prácticos que podríamos sacar de la ley de garantías mobiliarias, que tiene que ver con el término de título ejecutorio, que tiene que ver con las vías, con el régimen de secciones, con el proceso extrajudicial, el proceso judicial. No pretendo inmiscuirme en lo que es el remate, me parece que tal vez en otro momento, en otra oportunidad, porque se trata de una regulación que no es muy novedosa, que es muy parecida a la actual. Vamos a iniciar primeramente el aspecto introductorio técnico que creo que es necesario como antesala del análisis pragmático procesal que la segunda parte de la charla lo va a abordar. Hay que partir primeramente de que la nueva ley repercute de manera absoluta en sectores sumamente importantes de nuestro ordenamiento jurídico. Me refiero nada más y nada menos que a los derechos reales, al derecho contractual, al derecho registral, al derecho procesal civil, entre otros. Y esto, lógicamente, insisto, y lo dije temprano, puede determinar una especie de reeducación nuestra, especie de formación, reeducarse jurídicamente. Y para esto hay que tomar en cuenta algo muy interesante que les comenté en la mañana. Aquí ha generado una serie de discusiones muy interesantes, los diferentes tipos de interpretaciones que se le pueden dar a algunos aspectos que la ley nos ofrece, sobre todo el término apropiación, o si es aprehensión, etcétera, y que si eso podía generar o no determinada decisión jurisdiccional. Para poder abordar ese tipo de disquisiciones conceptuales, de tipo más que todo jurídico, desde luego, hay que acudir entonces a la técnica legislativa que nos ofrece la ley. Y esta ley nos ofrece una técnica legislativa muy sui generis, una técnica legislativa de definiciones, y eso responde a lo que yo anteriormente les había indicado por la mañana, al fenómeno o a la voz conocido como la legística, que comprende la redacción, aprobación, publicación de lo que tiene que ver con el contenido de las sentencias, de las normas, de códigos, de leyes. Se trata de un fenómeno que va en gran crecimiento, sobre todo por tres grandes aspectos. Por una parte, la inflación legislativa que tenemos y que estamos viviendo continuamente. Por otro lado, la contaminación legislativa, aquellas normas que se contraponen y que es derivado precisamente de ese fenómeno que le precede, que es la excesiva cantidad de normas. Esto de la inflación legislativa es como un símil o una equiparación a entre más monedas, menos valor. Y por eso lo estamos trayendo del campo de la economía. Y finalmente, la conformación, en el caso de organizaciones normativas supranacionales, que es el caso que nos relaciona muchísimo con las garantías mobiliarias. Y esto por cuanto, lógicamente, que hay muchísimos y variados conceptos que requiere necesariamente la asimilación de lo que se quiso decir con la propuesta que se está ofreciendo. Curiosamente, los países del derecho continental, como el de Costa Rica, son más reacios a utilizar las definiciones como el common law. Nosotros muy distantemente en nuestros códigos apreciamos algunas reiteraciones de conceptos, y esto tiene una lógica muy importante. Contamos con códigos que
supuestamente proponen una especie de soluciones omnicomprensivas de todo el elemento social y jurídico, como lo pretendió ser el Código de Napoleón. Y bajo ese punto de vista, el aspecto conceptual, reiterativo de definiciones, en alguna medida contrastaba con este modelo de cuerpo normativo. Sin embargo, el Civil Law, lógicamente, y la implicación que tiene esta ley con el CSU de los Estados Unidos, pues plantea un planteamiento, valga la redundancia, muchísimo más atado a las definiciones que anteriormente les decía. Esto lógicamente que tiene de por medio una implicación sumamente importante en el sistema de fuentes. Me refiero sobre todo al sistema de fuentes porque sabemos que es prácticamente la posibilidad de acudir, en caso de duda, en caso de analogía, a situaciones de interpretación que es las que se van a presentar con mucha frecuencia en lo que tiene que ver con la ejecución de las garantías mobiliarias. En primer lugar, debemos tener en consideración que nuestro Código Civil en el año 1986 sufrió un refrescamiento muy importante, que es precisamente la implementación del título preliminar del Código Civil, donde determina una serie de directrices, una serie de sugerencias y de normas amplias, tales como el abuso del derecho, la buena fe, la equidad, y sobre todo una que es trascendental, una que en este campo del derecho a las garantías mobiliarias cae como anillo al dedo. Me refiero al artículo 10 del Código Civil nuestro, referido a la interpretación teleológica, referido a cómo deben interpretarse las normas en el tiempo, no limitadas a su literalidad, sino al contexto histórico en que deben ser aplicadas. En ese sentido, tomamos en consideración que por una parte el Código Civil nos ofrece un primer artículo sobre las fuentes. Artículo primero, las fuentes escritas del ordenamiento jurídico privado costarricense son la Constitución, los tratados internacionales debidamente aprobados, ratificados y publicados, y la ley. La costumbre y los usos, vienen en un segundo término, y los principios generales del derecho son fuentes no escritas del ordenamiento jurídico privado y servirán para interpretar, delimitar e integrar las buenas fuentes escritas del ordenamiento jurídico. Resulta que la Ley de Garantías Mobiliarias, por su particular trascendencia e innovación, pues nos receta una norma de fuentes. Vean qué interesante. Ahí estamos apreciando una situación tal vez complementada de este artículo primero del Código Civil, y insisto en esto porque le va a corresponder en muchas oportunidades al judicante, al juez, tener que determinar las implicaciones de determinados institutos jurídicos y cuál es supuestamente la propuesta de fondo de esa institución jurídica que debe ser aplicada en determinado momento histórico. La Ley de Garantías Mobiliarias, ley especial de aquella norma genérica de fuentes del artículo primero del Código Civil, nos dice en su artículo cuarto lo siguiente: en lo no dispuesto por esta ley, se estará lo contemplado por la voluntad de las partes. Aquí le estamos dando una primacía elemental al elemento propiamente de lo que es la convención, de lo que son los pactos, y que lógicamente vienen precedidos por la presunción de la bona fides, de las reglas de la buena fe del derecho romano. Entonces, hay que partir de ese tipo de propuesta, lo contemplado por la voluntad de las partes y el uso y la costumbre nacionales e internacionales de los sectores involucrados. Ya por acá también nos va dando una variable muy importante de que se trata en alguna medida de aspectos sectoriales, de no una propuesta general y común prevista dentro del derecho codificado común, sino que se refiere a sectores involucrados, a lo establecido por la legislación y a lo regulado. Noten que no está en el Código Civil, por la jurisprudencia. De manera que, en alguna medida, sin que nos estemos convirtiendo en common law,
ni de que esto sea un criterio de antecedentes de alguna manera necesarios, que tengan que ver con que nos ubiquen como algo total y absolutamente que sea erga omnes, que involucre el precedente a lo que se vaya a resolver después, pues se le está dando en su momento acá una importancia extraordinariamente importante al término de la jurisprudencia. Entonces, vuelvo a retomar y destaco el tema de los sectores involucrados que determinan una cierta propuesta de tipo particular, una normativa que podría intuirse entre acreedores formales o no formales. Acá se ha hablado muchísimo del tema de las implicaciones que va a tener el protagonismo de cómo reciba esta receta la banca en general. Eso normalmente es muy viable y muy importante que así suceda, pero no vamos a estar solamente limitados a aquellos acreedores institucionales, porque la ley no excluye de la aplicación de las garantías mobiliarias a los acreedores no formales. Y no formales me refiero a todo el sentido de la palabra, que no tengan mucha conciencia. En el caso de la posibilidad de poder establecer márgenes de intermediación por intereses sumamente altos en contraposición a los intereses de los deudores. Entonces, toda esta serie de repercusiones son sumamente importantes en un terreno de una normativa como tiene que ver de las garantías mobiliarias y que tanto se ha criticado algunas veces cuando importamos algo del norte. Pues resulta que nosotros nunca hemos sido como un país o una región que todo nuestro ordenamiento jurídico sea autóctono. Yo creo que eso estamos siendo total y absolutamente contrarios a la realidad. Nuestro ordenamiento jurídico es total y absolutamente casi que importado. El Código Civil es importado del Código Civil francés, los italianos también trajeron ciertas disposiciones de otras fuentes legales, y los mismos americanos también tuvieron una referencia, un refrescamiento importantísimo derivado de la fuga de cerebros de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La relación tan importante que tiene con la normativa ahora norteamericana de los distinguidos juristas italianos, alemanes, españoles, que salieron de aquellos países en esos tiempos, es determinante en cómo actualmente se están vendiendo las propuestas de armonización del derecho en general. Después de haber dado este aspecto introductorio, porque creo que es muy importante, porque es una situación que hay que tomar en consideración para el efecto de la interpretación de las normas. En primer lugar, entonces ahora nos vamos a determinar qué se considera como garantía mobiliaria, cuáles son los bienes que nos proponen como garantías mobiliarias, para poder establecer su constitución, su registro y su ejecución de manera extrajudicial o judicial. Pues ayer se habló muchísimo de si la garantía mobiliaria es un derecho real o no es un derecho real. Quiero remitirlos a las discusiones tan importantes, tan ricas que se dieron el día de ayer, y yo llego a la conclusión, porque anoche tuve que llegar y reformular lo que traía listo para hoy, me convertí en una serie tuve que hacer una conversión importante de conceptos que por ahí erróneamente tenía previstos, porque sí había leído la ley, pero desde luego que estaba un poco confundido por esa situación desde luego tan novedosa. Que si la garantía mobiliaria es un derecho real, la ley dice que es un derecho real. Que si la garantía nos convence en todos los casos como derecho real, podría ser que con lo que yo aprendí en la universidad y lo que he visto en la jurisprudencia, me parece que del todo, bajo esas convicciones anteriores que uno tiene, podríamos entender que sí hay ciertas matizaciones que nos podría ayudar. Pero yo me caso con la idea de que efectivamente es un derecho real. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta por una situación muy particular. Los cambios que ha tenido el derecho en relación a lo que tiene que ver con los objetos que se transmiten, materiales, y ahora los inmateriales, pues son muy distintos. Hace muchos años nosotros no teníamos ningún tipo de información de lo que era el factoring. En esta ley es extraordinariamente importante la potencialización del factoring, y cuando me refiero a eso es porque la ley propone una serie de impulso a lo que tiene que ver
con las garantías sobre créditos futuros y presentes. Eso es tremendamente importante. El tema de las marcas, cómo se manejan las marcas, cómo se valoran las marcas, qué implicaciones podría tener una marca en un proceso concursal, sobre el problema de la reputación de una empresa que ya está anclada dentro de un proceso concursal, etcétera. De manera que, sin insistir mucho, yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante para poder digerir aquello que nos enseñaron como derecho real a como lo está proponiendo ahora una ley que ya está vigente. La descripción de los bienes específicos y genéricos, o sea, se puede hacer inscripción sobre un bien específico, que son los que tienen aquella vocación de momento casi siempre referida a la registración, genéricos más o menos ubicables, propios o ajenos. Muy importante, que tampoco eso es nada del otro mundo, no es nada novedoso, presentes y futuros, algo también importante que en algún momento lo hemos visto, con desplazamiento o sin desplazamiento, y sobre un bien o sobre una totalidad, o sea, sobre todo el patrimonio. Entonces, empecemos de antemano viendo a ver cómo se ejecuta esto, cómo se lleva a la vida práctica. Veamos en primer lugar lo que corresponde al artículo 9, lo que tiene que ver con lo que se denomina el título de ejecución que contempla la Ley de Garantías Mobiliarias. El artículo 9 se refiere que el formulario de ejecución es título ejecutorio. Lo podemos relacionar también con el artículo 5.4 de la ley. Para la ejecución judicial o extrajudicial, ya lo habían adelantado los que me habían precedido, de la garantía mobiliaria, el formulario de ejecución de la garantía debidamente inscrito o el aviso registral de su inscripción tendrá carácter de título ejecutorio. Recordemos un poco la diferencia con la todavía vigente regulación o efectos del título ejecutivo. El título ejecutivo preveía o permitía el auto precepto solvendo, que era ni más ni menos que poder rendir auto de ejecución, pero una ejecución, como decía Jaime Guas en España, referido al embargo. Pero no es lo mismo que el ejecutorio ya nos da acceso a la venta del bien, que es lo que la garantía mobiliaria aquí nos está prácticamente poniendo de la mano. Algo muy importante en el título ejecutorio, y quiero retomar, es que la garantía mobiliaria se refiere a dos tipos, a la convencional y a la legal. La garantía legal, que es la que quiero ahora aclarar en alguna medida, está muy influenciada por el denominado derecho de retención del que tanto hemos hablado. Entonces, ¿podrá en Costa Rica poderse acudir a la venta o la dación en pago de un derecho de retención? Pareciera que la respuesta es afirmativa, aunque se ha puesto mucho en duda. Aquí hablo simplemente de sugerencias, porque no estoy asumiendo proposiciones definitivas o absolutas, derivado precisamente de que estamos acá para intentar tomar algún tipo de reflexión y ofrecer cierto tipo de propuestas. Yo considero que el derecho de retención, al estar regulado en el artículo 6 de la ley, ustedes lo ven en el artículo 6 y se refiere entonces a un derecho que generalmente se concede precisamente de retención por cuanto algún propietario, hotelero, dueño de un vehículo, etcétera, podría entonces retener, dejar bajo su poder ese derecho. Nosotros en Costa Rica, muchísimo tiempo atrás, hemos visto y analizado la gran incertidumbre, pues la persona retiene y ¿qué hace? ¿Lo podrá vender? ¿Tendrá que esperarse o presentar un nuevo proceso? Una serie de disquisiciones procesales muy complicadas. Yo considero que haciendo en alguna medida un esfuerzo no tan grande, relacionando el artículo 6 con el 40 de la Ley de Garantías Mobiliarias, nos determina que el derecho de retención es garantía mobiliaria a través de un bautizo, y ese bautizo se llama conversión de una garantía mobiliaria. ¿Cómo es que se hace ese bautizo? Ese bautizo se hace simple y llanamente con la inscripción. Entonces, si yo retengo, porque es una situación de hecho, de momento, y se supone que al tener yo inicialmente un derecho de retención y lo que pretende la ley como concepto de garantía mobiliaria en el artículo 2 es la venta de los bienes dados en garantía o la dación en pago, no tendría ningún sentido práctico equiparar el derecho de retención a una garantía mobiliaria si no la podemos vender, si no la podemos liquidar, que es precisamente la característica principal de la autoliquidación de las garantías mobiliarias. Por otro lado,
vamos a determinar qué se puede pedir en un proceso extrajudicial o judicial derivado de una garantía mobiliaria. Pues veamos en el artículo 63, referido a la imputación de pagos, que es otra fórmula ahí escrita de manera detallada de cómo funciona la imputación de pagos. Dice: el producto de la venta o subasta de los bienes dados en garantía se aplacará de la siguiente manera: gastos de la ejecución, depósito, reparación, seguro, preservación, venta o subasta y cualquier otro gasto razonable. La ley le encanta lo razonable, a los jueces no nos gusta mucho lo razonable, porque nos meten entonces en una camisa de fuerza poder determinar qué es lo razonable, lo que normalmente ocurre mucho con el daño moral. Aquello que en 2 renglones dicen: bueno, el suscrito juez considera que es justo y razonable otorgar la suma de $1 millón como daño moral. El destinatario de esa sentencia se va a sentir muy dolido, porque le va a costar mucho cuestionar esa frase tan genérica, justo y razonable, y le va a costar también, lógicamente, formular su fundamentación del recurso. El pago de las obligaciones garantizadas al acreedor garantizado que realiza la ejecución, al igual que el pago de otras garantías mobiliarias o gravámenes subordinados, y al final dice que si hay un remanente. Pero entonces, para ir ya un poquito cuadrando la parte ya de cúspide, terminando lo que es la presentación, me quiero referir ahora a la ejecución extrajudicial. La ejecución extrajudicial hoy en día se le está asimilando mucho al tema de las ejecuciones de tipo fiduciario. No tienen muchísima afinidad, su parentesco tampoco es tan idéntico. ¿Por qué? Porque la ejecución extrajudicial de la Ley de Garantías Mobiliarias, que está en el artículo 57, inciso 6, tiene algo muy importante que no tiene el fideicomiso o cross en garantía, y es que está arreglado. Está arreglado, por ahí la que me antecedía, distinguida colega, se refería a una especie de procedimiento básico. Eso que está arreglado es básico, y es conceder el derecho de audiencia. El derecho de audiencia por 5 días. Ese derecho de audiencia es sagrado en cualquier tipo de procedimiento judicial o extrajudicial. Eso no se puede dejar de aplicar nunca, y no puede estar sujeto al reglamento, a convención, a acuerdo de parte. Y bajo ese punto de vista, entonces, por ahí nos da una situación muchísimo más cómoda, muchísimo más transparente y nítida que aquellos fideicomisos que engendran una serie de propuestas procesales convencionales tremendamente enredadas y que muchas veces terminan en los tribunales para ser objeto de revisión sobre si hay o no una violación a ese instituto tan amplio, tan difícil de entender, que es el debido proceso. Entonces, si vemos que está reglado en alguna manera en cuanto a ese plazo y que es 5 días, ¿cuál es la posibilidad que tiene el deudor de oponerse? Pues la norma es totalmente concreta y lapidaria, que es el pago, que corresponde a la extinción de la garantía. Y precisamente como el tema de determinar un pago, no hay que ser tan preocupado ni tirar campanas al vuelo, que ese pago tenga en todos los casos que ser conocido y apreciado por un juez. No requerimos que esa supuesta situación del iuris novit curia, que a veces está en crisis, de que el juez conoce el derecho, podríamos determinar que es necesario que siempre tenga que ser un juez. De manera que yo no le doy ningún tipo de problema a tantas preocupaciones, en el sentido de que un notario, que es abogado, un corredor o un fiduciario, puedan determinar si la persona pagó o no pagó. Si determina que la persona pagó, pues se expide el formulario de cancelación de la garantía mobiliaria. Y para ir terminando, quiero referirme también al aspecto de lo que se refiere al tema del artículo 65, que habla del abuso del derecho. En el abuso del derecho estamos muy ya familiarizados con temas de nuestro tiempo que siempre han venido a florecer muy frecuentemente en el campo del derecho sustantivo. El derecho sustantivo, a raíz del derecho del consumidor,
nos ha dicho y nos hemos tenido que ir digiriendo poco a poco el viejo lema en contratos por una cuestión que tiene que ver con el análisis económico del derecho, con los costos de transacción y todas estas cosas que algunos aceptan o no de los gringos, nos han puesto a pensar en el caso del pague después, primero y pelee después. Eso es lo que pasa mucho con el tema del problema de las cláusulas abusivas y lo que ha generado también el tema de las garantías autónomas, las garantías a primera demanda. Yo ayer les comentaba a ustedes que nosotros, la Sala de Casación y el Tribunal, los tribunales de segunda instancia, conocen y ya han tramitado y le han dado un valor, aunque sean a veces atípicas, aquellas garantías donde cada vez es más evidente el desligamiento de la causa en relación con la abstracción. Porque si nosotros en cada caso, como sucedió con los endosos en materia de títulos valores, tendríamos que en estas garantías irnos al pleito principal, a ver cómo está la situación, a ver si se puede ejecutar, a ver quién cumplió, etcétera, pues cuando termine esa discusión, ya la aplicación de esa garantía está esfumada, se nos desvanece y no tiene ningún tipo de importancia. De manera que ahora, por ejemplo, la garantía a primera requerimiento, a primera demanda, lo que se hace es darle una orden a un banco de primer orden para que la ejecute, para que pague, y después vendrá el pleito, la discusión procesal, el del ordinario, etcétera, para poder determinar si efectivamente ese incumplimiento fue real o fue abusivo. Y con esto me quiero referir al artículo 65, para ir terminando, el abuso del derecho. Abuso del derecho que está en el artículo 65, y ese abuso del derecho, pues lógicamente que puede darse ex antes o ex post. Ayer comentaban que ex antes podría ser cuando por alguna razón muy particular el acreedor garantizado, a fin de obtener algún tipo de beneficio adicional, no muy moral, no ejecuta, no hace posible que esta garantía mobiliaria se haga realidad. Pero también podríamos pensar entonces en la situación de la revisión posterior. Claro que esto genera a veces problemas muy serios, porque el costo y la duración de ciertos procesos podrían tornar un poco más complicado el punto. Pero tenemos que ser claros, como se ha dicho anteriormente, ninguna ley es perfecta, las leyes no son perfectas, las situaciones son imposibles de poderlas visualizar como perfectas, y en ese sentido yo creo que la posibilidad de las repercusiones que tiene esta ley sobre los procesos judiciales podrían ser enormemente generosas en cuanto a la posibilidad de disminuir el altísimo circulante de los procesos de cobro judicial, siempre y cuando se haga de una manera correcta, honesta, y que contemos con una especie de ley bien reglamentada, bien difundida y de la mejor manera posible. Primero, al final, también aquí estaba apreciando, no lo tenía, el tema del pacto comisorio versus dación en pago, para ya terminar, que es relacionar el artículo 536 del Código de Comercio con el artículo 58 de la Ley de Garantías Mobiliarias, y también con el tema del ya famoso caso de la aprehensión o apropiación. Pues digamos que no es lo mismo un pacto comisorio que una dación en pago. El pacto comisorio como pacto, desde luego, tiene que estar preestablecido desde su mera génesis de la obligación, mientras que la dación en pago es cuando ya hay que determinar un pago porque ya alguien está obligado, o valga la redundancia, a pagar, y las partes aceptan, los dos, que se les dé alguna propuesta alternativa a ese pago en dinero, que podría ser un bien en particular. Yo considero que el tema de la apropiación hay que entenderlo, que eso fue lo que no se buscó en la ley. Pareciera que la ley podría referirse a aprehensión, a reposición, porque si vemos el artículo 2 de la ley, lo que determina precisamente es la venta de los bienes dados en garantía o la dación en pago. Cuando la persona, si hacemos una relación analógica de la misma ley, nos dice que el concepto de garantía mobiliaria se refiere a esas dos circunstancias, pareciera que desencaja totalmente la posibilidad de pretender que el acreedor, sin haberse oído al deudor, le quite la posesión, lo desposea,
y ya el asunto ahí termine y queda con el bien para siempre. Me parece que la idea es que ese bien pueda ser objeto luego de venta o, en alguna medida, si se ponen de acuerdo, de una dación en pago. Muchísimas gracias y no les quito más el tiempo por su extraordinaria atención.